ti. Y el insomnio pregunta cuánto puedo seguir. Gritándole al destino, no te olvides de mí. Y aunque varios lo hicieron, aún no puedo morir. Y aunque no acepte que ya no estás en mi realidad y forzosamente tuve que adaptarme, fuiste el más bellísimo calambre, pero debí soltarme un pájaro. Y aunque no acepte que ya no estás en mi realidad y forzosamente tuve que adaptarme, fuiste el más bellísimo calambre, pero debí soltarme un pájaro que conoció otros aires. Los colores se hacen grises, no hay rincón al que escapar. Ilusiones infelices, mi confort es la soledad. Debo despertar. Yo, pizza, el M. Miré mi tarifa, pasé de 1000 a 100.000. Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí. Todavía falta ver, también descubrir. Escupo lo que antes no podía decir. Errores que logré corregir. Perra, me hice sola Bondi 2P. Antes de que me llame el Gonza, era fan del B. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Mezclo flows, estilos y conceptos. Lo paso a plata y me pone contento. Te esperé aunque parezca más muerto. Llamo a la muerte pero hoy no contesto. Le doy gracias a quien me traicionó. Y me vi en situaciones que espantan. Ahora el negro Catinga te canta. Y tú eso el camino me apició. Los flows no se desgastan. Entre caídas y astucias. Me hice capita de industria. Y otras parecen de gangsta. Money maker, hit maker, punga. Estoy con mis reales ahora más que nunca. El tiempo tampoco respondió un par de preguntas. Sigo con quien es las últimas, fumo en segunda. Hoy me voy al sol porque yo me llamo desde el downtown. Debo despertar porque no saca calor a mi alma. Pero me salvé, en la neblina logré ver el alba. Dice honor a la J mi nombre y mis valores me cubre la espalda. Yo, no soy rico ni me siento por salir del barrio. Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando. De niño pensé que a los 16 iba a morirme. Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios. O por lo menos pasa viendo por lo que pasé. Ojalá pudiera mostrarle a mis ángeles lo que logré. Por eso un comentario no me afecta, mi vida está perfecta. Pero me pusieron de enemigo a mis hermanos cuando los que me robaron fueron ellos. Pegué un tema todo global y todavía no veo un peso. Vi como lloró mamá angustiada por no haberse rescatado del puñal que me clavaron en mis ojos. Ahora, por San José me miran de reojo porque lo logré antes de poder terminar el colegio. Sin tomar ni doparme, pagar ni plagiar o plagiarme hice grande, por eso hoy me voy al sol porque Dios me llamó desde el downtown. Debo despertar porque no sabía. Mi héroe es la gran bestia.
pasado cayó, que se den cuenta que estamos cerca. De bandera la ilusión y preparando la acción, que la cordura no tiene oferta. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie, poniendo el pecho sin preguntar, teniendo claro por qué mordes, porque ese polvo no va a olvidarse. A veces quieren correr, es algo muy natural, porque en el miedo viven sus normas. Las flores vienen a pisar y vuelven a florecer, y se camuflan de varias formas. Ahora con manos de rabia van forjando nueva razón de ser, nuevo destino para llegar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto insumiso no va a aguantar. Ahí un labio se partió, hoy otro niño lloró, y esa faceta no me hace gracia. Y ahora vuelven a romper, y ahora vuelven a volver, llenos de vida, llenos de magia. Que con instinto animal, ¿sabes? Hay muchas fieras para domar, por eso mismo mueren de pie. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su sed, tanto el sumiso no va a aguantar. No va a aguantar, no va a aguantar, no va a aguantar, no va a Y ahora tiro yo, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco. Un mudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, mi humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo,
Buenas noches. Una noche más de futsal acá en Vicente López. Hoy por Copa Argentina, no por Liga. Asturiano juega contra Argentinos del Sur de Mar del Plata. 9:27 de la noche. Se espera una gran noche acá con Fabi. Vamos a saludar a toda la gente, ahí vayan comentando cómo se ve, cómo se escucha. Sabemos e intentamos hacer lo posible para solucionar todos los problemas que estuvimos teniendo en las transmisiones. Y acá estamos de vuelta, Julio. Una tercera fase que nos trae un lindo partido acá, un lindo marco de Vicente López. Asturiano Argentino del Sur de Mar del Plata. Pulga. Hoy el gato no está, estoy yo, Pulga, y Fabi como operador. Lindo cruce, un cruce de un equipo de Mar del Plata contra Asturiano que está jugando en la C del futsal argentino. Y en breve vamos a tener ya los convocados de ambos lados. ¿Escucha? ¿Ahí se escucha mejor? Se escucha entrecortado, dicen. A ver, ahí se está escuchando mejor. Porfa, los que están en el chat si pueden ayudarnos. Bien, les pedimos si nos tienen paciencia. A ver si ahí se escucha, a ver, estamos tratando de solucionar. Creo que ahora debería escucharse como siempre. Ya está por comenzar, Argentino del Sur contra Asturiano, acá en el estadio Vicente López. Equipo de Mar del Plata, que se juega la fase 3 de la Copa Argentina. Si por favor están en el chat pueden ir avisando cómo se escucha. Ya se van los equipos al vestuario. Estamos solucionando el tema del audio que dicen que se escucha entrecortado. Les pedimos si tengan paciencia, por favor. Y si hay mejoría en el audio, que avisen. Que avisen cómo se está escuchando.
Buenas, buenas, ahí se está escuchando mejor, puede ser. Estamos tratando de solucionarlo. Les pido paciencia, por favor. Y que nos vayan avisando cómo se escucha. Ya está por arrancar el partido acá Vicente López, Copa Argentina, fase 3. Argentino del Sur de Mar del Plata contra Asturiano. A ver si ahí se está escuchando mejor. Buenas, buenas. Ahí tratando de solucionar el tema del audio, si no, no vamos a poder usar, no se va a poder arreglar este partido si no solucionamos el audio.
A ver, último intento, a ver si se puede, a ver si se escucha bien el micrófono. Estamos con el mismo micrófono de siempre. Raro que no están dando hoy, nos está fallando. Si no, lamentablemente no vamos a poder relatar y va a ser un partido sin audio. Es el único micrófono que tenemos, es el que usamos siempre en realidad. Y hoy no están dando. Hola, hola. A ver si ahí se está escuchando mejor. Estamos haciendo lo que podemos. Tenemos un micrófono nada más. Es el único y ahí dice que entrecortado, pero es lo que hay. Va a arrancar el partido. Vamos a probar así. Si se escucha muy mal, vamos a hacer sin relator, pero es lo que tenemos. Ahí por favor el chat si nos pueden.
paciencia, gente, por favor. Estamos con problemas de audio, con problemas de todo hoy. Espero que nos tengan paciencia. Por lo menos el partido se ve bien. Y el audio espero que se escuche bien. Quedan ya 17 minutos del primer tiempo. Ya se jugaron 3 acá en Vicente López. Entre Argentinos del Sur y Asturiano por la fase 3 de la Copa Argentina. Ahí la tiene Fiumara. Fiumara juega con Cabrelli. Cabrelli con Soisa. Soisa vuelve con Cabrelli. Intenta Asturiano con Galloso. La pared con Cabrelli. Ahí está, que arco para Argentinos. Ahí va el audio. ¿Se escucha bien el audio? Bien, espero que ya se esté escuchando mejor. Buenas noticias. Estuvimos luchando y se escucha bárbaro. Qué bueno, qué bueno. Menos mal que se solucionó. Podemos continuar con normalidad como tratamos de hacer todas las fechas. Y muchas gracias por la paciencia. Ahora sí, la tiene Fiumara. Fiumara juega con Galloso. Intenta Asturiano, está bastante dominante en el partido. A ver, saque de esquina para que lo va a hacer Galloso. ¡Y gol! Gol Asturiano. Gol tempranero. Lo hizo Di Gregorio en un córner. Me agarró distraído. Estaba por leer los números y sacó rápido Galloso. Cabeció Di Gregorio. Y puso en ventaja al conjunto local. Quedan 16 minutos de la primera parte y ya Asturiano se pone 1-0 arriba contra Argentinos del Sur, equipo de Mar del Plata. Y buen arranque del equipo local. Sí, gente, les pedimos disculpas a todos por... Estuvimos probando acá temas de audio, temas de cámara, pero acá estamos. Como decimos siempre, hacemos lo que podemos con lo que tenemos y hacemos lo mejor posible para poder llevar ese partido a todos ustedes, tanto a la gente de Argentinos, tanto a la gente de Asturiano y a todo el público que disfruta este gran deporte. Exacto, Fabri, exacto. Lo importante es que se pueda ver el partido, ahora se está escuchando bien. Para la gente de Mar del Plata que nos está viendo desde allá, un saludo y gracias por sumarse a la transmisión. Va a sacar lateral con el número 8, Cortina. Ahí mueve con el número 6. Recupera Asturiano, la tiene Di Gregorio. De Gregorio juega con Cantarela, la mueve Asturiano. Juega con Sabastano, Sabastano que fija, ¿no? Vuelve con Cantarela, pelota para Gregorio, el autor del gol, tira la paralela para Sabastano y va a haber lateral para Argentinos. Que lo va a hacer Morelo, el número 6, no, Cortina, el número 8. Va a sacar el lateral para Argentinos. 15 minutos acá en Vicente López. Gana Asturiano 1-0 y se está poniendo lindo el partido. Repasamos la formación de Lazo Pulga, en arco Jorge Gallo, Marcos Sabastano, Tobías el ruso Berenstein, Nacho de Gregorio acá y Cantarela que la sacaba, la tiraba al techo. Bien, bien, ese es el cuarteto que está jugando ahora Asturiano. Va a sacar Cantarela lateral bajo. Pelota para Sabastano. Juega con De Gregorio, con Cantarela. Se juega al mano a mano, pierde con el número 8 Cortina. Y va a haber lateral para Argentinos. Linda noche de martes, un lindo martes para cortar la semana. Para cortar la semana, ver un poco de futsal. Linda Copa Argentina, da lindos cruces, siempre puede pasar cualquier cosa acá. Un abrazo para toda la gente que está en el chat. Hoy se sorteó Copa Argentina. El ganador de este partido juega contra Kimberley en los 32avos. Bien, bien, gracias Fabri por el aporte duro. Equipo de la A, Kimberley. El que juegue va a jugar. Pelota para Sabastano, juega con Cantarela. Pelota vuelve con Sabastano. Está tocando mucho Asturiano. Tiene la pelota, está dominando. Y bien por Sabastano, saca uno encima, juega con Berenstein. Y vuelve con Sabastano. Sabastano que sigue, lucha, la rema, no la deja morir. Y va a haber córner para Asturiano. 14 minutos del primer tiempo que restan. Muy dominante Asturiano. Bastante, ya se notó por el gol.
controlando el partido. Para los que preguntaban ahí en el chat, el gol lo hizo Nacho de Gregorio. Lindo gol, lindo gol. Lindo gol. Y ahí intentaba Bernstein, el ruso no podía. Juega ahora Cantarela. Pisa muy bien con el ruso. La aguanta. Se va a apoyar con Gallo. El número 12 asturiano que juega con Sabastano. Pelota para Cantarela. La tiene Cantarela. Conecta con De Gregorio. Se juega el mano a mano muy bien. El 11 de Argentinos. Venegas se tiraba al piso y ganaba un lateral. Sí, lateral para Argentinos. Lo va a sacar Venegas. La recupera De Gregorio, el autor del gol. A ver, intenta. Pase y rebotaba en el número 4. Pepe. El Pepe Luciano. Y hay córner para Asturiano. Ahora, Pulga, si te parece, cuando tengamos un minuto repasamos convocados de ambos equipos. Sí, me parece perfecto. Que no los pudimos repasar los convocados. Así que en algún minutito vamos a repasarlos. Hay córner que salta Bernstein. Buen intento Asturiano para arriba. Igual que el primer gol, llegó a un córner. Intentó bien por el córner. Y se está jugando de 4 los argentinos. Con una entrelínea, con 2 ahí de últimos. Y 2 alas. Y está costando salir de abajo a Argentinos. Recuperaba muy bien Cantarela. Sí, los dirigidos por Leonardo Maruri no pueden salir con la pelota y les está costando bastante, les está costando casi que este primer tiempo. Bien, la tiene el 4. Pelota para el número 6. Juega con Venegas, se juega el mano a mano, tira 2 bicicletas, bien por Cantarela, vuelve con Venegas, juega para Cortina. El que la tiene ahí es Morelo, que tiraba largo y la pelota que la va a jugar Gallo en el arco asturiano. Número 12, juega con Cantarela. Pelota para el Cone, Cabrelli. El número de asturiano conecta con Galloso. Muy bien, pasó el largo el número 6 y se la va a jugar Galloso, no le pega Galloso. Intenta de zurda, buen intento de asturiano. Quedaba mano a mano, pero el arquero firme. Corrado, el número 1 de Argentinos. Firme en el mano a mano. Y le ganaba el duelo a Galloso. Juega rápido Soiza para Fiumara. Y remataba desviado. Y va a haber el saque de arco que lo va a hacer Corrado. Sí, un abrazo para toda la gente de Argentinos que sabemos que se dificulta el poder venir acá a la cancha, alentar a su equipo. Y que eligen esta transmisión para poder seguir el partido, para poder seguir a su equipo. Y como siempre decimos, desde acá lo hacemos con el respeto. A pesar de que somos una transmisión partidaria, siempre respetamos al hincha rival y al simpatizante que se suma a disfrutar de un partido de su equipo. Exacto, Fabri. Lindo que un equipo de Mar del Plata, no todos van a tener la chance de poder venir. Y lindo que lo puedan ver. Me corrigen Vanegas. Vanegas me corrigen. Gracias por la corrección en el chat, tengan paciencia, son muchos nombres nuevos. Gracias por la corrección. Va de lateral para Asturiano, lateral. Falta. ¿Suma la primera? ¿Cómo vamos de faltas? Un asturiano y un argentinos. Igualados en faltas. Tiene un asturiano. Va a jugar para Cabrelli. Pelota para Soiza, juega por arriba. Y cabeceaba Cortina. Y la manda al lateral para Asturiano. 12 minutos, 1-0 para Asturiano. Acá por la Copa Argentina, noche de Copa. Y la pelota que la tiene Galloso. Va a jugar con Cabrelli. Cabrelli que quiere jugar con Fiumara. Fiumara que tira largo para Soiza. Soiza que la controla y se le va larga. Saque de arco que va a ser Corrado para Argentinos. Conectan ahí con el pivot, con el número 4. La tiene Morelo. Linda para Morelo y se viene Gallo. Pedían falta y falta. Primera de Asturiano, ahora sí. Primera de Asturiano en el partido. Bien, primera falta de Asturiano. Me corrige Fabri. Buena pared que hizo Morelo fue. Sí. Linda pared, quedó mano a mano y lo tuvo que chocar Soiza. Y llega la primera, tiene una oportunidad. Una linda oportunidad para empatar el partido. Tiene Argentinos. Un tiro libre.
Jorge Gallo, que está haciendo su debut acá en el arco del Astu. Le tocará defender este tiro libre. Sí, exacto. Jorge Gallo está debutando hoy con la remera del Astu. Y ahí el que lo va a hacer, no llego a ver. Lo va a hacer el número 11 del tiro libre. Vanegas, el que me corregían. Vanegas conecta, no. Galloso que no llega. Y bueno, va a haber lateral para Argentino. Desperdició la chance del tiro libre. Y este va a ser un lateral que va a ser Cortina, el número 8 de Argentino del Sud. Juega ahí, entró el número 10 a la cancha. Con el número 10 es González Díaz. Bien. Pelota de Soiza. La tiene González Díaz. Conecta muy bien con el número 4. Con Pepe. Ese recupera Galloso. Se queda mano a mano. ¡Oh! El arquero Corrado otra vez le ganó el duelo el mano a mano. Se apuraba y la pelota para Gallo. Sí, Pulga, tapadón de Corrado para que Asturiano siga 1-0 arriba. Bien, la segunda que tuvo Corrado acá en la noche de Copa. Segundo mano a mano que le ganó Galloso. Bien por el arquero de Argentinos. Y ahora va a haber lateral para Argentino, que lo va a hacer el número 3. Duarte. Repasamos tiempo, ¿cuánto vamos? Quedan 9 minutos 40 del primer tiempo y va a sacar Jorge Gallo. Sí, nomás como una aclaración. Como una aclaración, el tiempo lo manejamos manual nosotros porque no llegamos a ver ni el cronómetro ni la mesa del árbitro. Lo manejamos nosotros, así que nada, tengan paciencia. Exacto, yo también voy repasando el tiempo porque de acá no lo vemos el que está en la cancha. Entonces lo vamos manejando, nuestro operador Fabri va manejando el tiempo manual. Y va a sacar Duarte la pelota. El número 3. Juega con Lora. Bien, gambeteaba Lora. Y la pelota que peleaba Fiumara. No la recupera, tiene Duarte. Tira una paralela para el número 5, para Grondona. Pero la pelota que va a ser lateral de Asturiano. Sí, lateral de Asturiano lo va a hacer Soiza. 1-0, falta de 9 minutos en este primer tiempo. En la fase 3 de la Copa Argentina. Juega Soiza, número 10, la tirada larga, recupera Duarte, pero recupera Fiumara. Presiona Duarte. La pelota que rebotaba en Fiumara va a lateral. Importante lateral para Argentino del Sud. Lateral alto que va a hacer Duarte. A ver qué prepara Argentinos para esta chance, ¿no? Duarte que va a jugar con el número 5, Grondona. Y Gallo con las manos firmes abajo. Y la tiene Fiumara. Otra vez para Soiza. Presiona Duarte. No llega. Sigue presionando Duarte. La tiene Soiza. Pelota para Fiumara. Fija. Juega con Cabrelli y el achique. Bien por el taco de Galloso. Buen rebote de Cabrelli. Quedaba mano a mano Galloso, ¿no? Lucha Cabrelli muy bien. La pelota le quedó a Soiza. La tira por arriba. Un lindo sombrerito de Soiza. Juega con Fiumara. Pelota para Cabrelli. Buena chance de Asturiano. Buena chance con Cabrelli que amagaba y remataba de zurda. Y la pelota que se fue al córner. Sí, dice córner. Asturiano con chances. Le falta concreta. La tiene un solo gol. Podría haber sacado más diferencia. Exacto. Tuvo muchas chances Asturiano. No puede estirar la ventaja. La tiene Soiza. Juega al mano a mano. Remata de zurda. Muy bien Soiza. Pero atento el número 5. Grondona para cortar ese disparo. Faltas como estamos, 1-1. Pelota a Sabastano. Juega con Fiumara. Vuelve con Sabastano. Se juega de mano a mano contra Duarte. Sale muy bien Sabastano. Pase con Di Gregorio. Rebota con Sabastano. Se le iba larga, pero llega. Número 5 Asturiano. Juega con Fiumara que saca un centro. Y el atento estaba Corrado. Bien el arquero de Argentinos, está firme. Ya evitó muchas. Y esta fue otra. De Gregorio juega con Fiumara, lucha, la tiene González, pero De Gregorio atento, la manda al lateral.
Sabastano. La tiene el 5 Asturiano, el último. Juega con Keiko, es un ingresado. Que va a tirar la larga para Gregorio. No, hacía un despegue. Saludo a la gente que está acá, que vino a bancar al equipo, que vino a Vicente López a ver el partido. Un martes a las 9:30 de la noche. Saludo a Román ahí que lo vio en la tribuna. Grande amigo Román. Y va a haber lateral para Asturiano, que lo va a hacer el ruso. Y saludo también a toda la gente que comenta en el chat, toda la gente ya dijimos, de asturianos, de argentinos. Un saludo también al Gato Kirchner. Saludo a Gato que no pudo venir, estoy relatando yo el Pulga. Hoy le cuidamos el espacio. Le cuidamos el espacio, tratamos de hacerlo lo mejor posible. Y lo más parecido a lo que le sale al Gato, que es bueno relatando. Sí, lo que hacemos siempre acá en este espacio, como decimos, un espacio que sostiene por la pasión que le ponemos, cada uno acá colaborando, aportando, preparando cosas para el próximo partido. Bien, la tiene Sabastano, juega con Miranda, el número 19, Keiko, conecta con el ruso, que bien con la cortina, la tiene Sabastano que entra, estaba en el caído el nombre de argentino, pero no vi por qué. La tiene Keiko, se juega mano a mano, engancha, quiere buscar el remate, remata bien. Y atento González para bloquear el disparo, tiraba larga. Y el número 2 logra, no llegaba. Y va a haber lateral para Asturiano, que lo va a hacer Miranda. Quedan 5 minutos 37 del primer tiempo. La pelota de Gregorio, pelota para Miranda. Número 19, conecta con Sabastano. Se juega el mano a mano abajo, bien por Sabastano. Y se dejaba caer de Gregorio, falta. Llega la segunda falta Argentino del Sur. En 5 minutos su partido con pocas faltas para un primer tiempo. 2 de argentinos, 1 de asturiano. Y la va a hacer Miranda esta que tiene Asturiano. Sí, un abrazo a toda la gente de Mar del Plata que comenta. Ya casi somos 200 personas mirando nuestra transmisión. Gracias por la paciencia, gracias por haber esperado, que el audio, que el sonido, la cámara. Nada, se agradece. Eso, muchas gracias a la gente de Mar del Plata que está alentando a su club desde la distancia. Y agradecido de que pueden disfrutar del partido desde allá. La tiene Miranda. Miranda tiene que jugar con Gallo, tiene que volver atrás. Pelota para De Gregorio. Juega muy buen salteo para Keiko. Y el arquero Corrado otra vez. Otro mano a mano que gana. Bien el arquero de Argentinos. Presiona a Asturiano, no lo deja salir. Le quedó a Sabastano, se juega el mano a mano. Sabastano que no llega a rematar. Pelota acá juega con De Gregorio. Remata de zurda. Atento el número 6. Número 6 de Morelo. Cortaba el segundo de Asturiano. Buena de Morelo esta. La tiene Breinstein. Juega con Sabastano. Pelota para Miranda. Vuelve con Sabastano, se levanta el público asturiano. Pelota para De Gregorio. Con Miranda busca la pared. Y atento Morelo otra vez. Muy atento el número 6 de Argentinos. Y hay minuto pedido por el equipo visitante, por el conjunto marplatense. Repasamos convocados, ¿quieren? Asturiano, ¿querés primero? Te dejo, Fabri. Repasemos primero lo de Asturiano. Agustín Testón con la 1, con la 4, Nacho De Gregorio con la 5, Marcos Sabastano, Federico Fumada con la 6, Tomás Galloso con la 9, Martín Soiza, Tincho el Pende con la 10, Jorge Gallo, ya dijimos debutante, con la 12, Tobias Berenstein con la 15, Agustín Cantanela con la 18, Alejo Miranda con la 19, Keiko, Joaco Wilman que vuelve a estar convocado tras una lesión de más de un año, Santiago Cabrelli con la 2. Pulga. Bien, hay 2 debuts hoy. 2 debuts, uno Jorge Gallo, el otro Lautaro Soto, si es que entra. Lautaro Soto y Juan Balto me faltó nombrar. Juan Balto ya debutó igual. Pero, bien. Esos sí están convocados, están en el banco. Lautaro Soto 2008. Y vuelve Joaco Wilman, como decíamos. Repasamos convocados rápido De argentinos. De argentinos. Axel Corrado con la 1, con la 2, Gastón Lora, con la 7, Gabriel Zafe, con la 5, Nahuel Grondona, con la 6, Matías Morelo, con la 8, Benjamín Cortina, con la 4, Luciano Pepe, con la 10, Gabriel González, 11, Matías Vanegas, 12, Saya 10, con la 3, Leonel Duarte, con la 9, Santiago Medín, con la 14, Bautista Binotto. Ya saben, si decimos algún apellido mal, pueden corregirnos siempre.
estamos para eso. Sí, obvio, son muchos apellidos, no podemos pronunciar todo bien, no nos sale. Justo antes me habían corregido el de Vanegas, así que gracias por eso. Y si ven que nos equivocamos de nuevo, avisa por el chat. Y va a ser saque arco que lo va a hacer Corrado. Sale de abajo mal Argentinos. Volvía a recuperar el número 6. Morelo. Lucha el número 4 ahora. Bien traba Sabastano el número 4. El número 4 es Pepe. Ténganos paciencia, son muchos apellidos, muchos números. Soy humano y me mareo. Pelota para el 5 de Asturiano. Sabastano juega con De Gregorio, el autor del gol. Del único gol. Y atento el número 11 Vanegas para robar. Y va el lateral para Asturiano. Lateral que va a ser el conjunto de Valvidares. Lo va a hacer el número 4 de Gregorio. Juega con el ruso. Pelota para Sabastano. La tiene el Queco Miranda. El zurdo que juega ahí con Sabastano. Fija el mano a mano. Va al bloqueo del ruso. Y vuelve con Queco. Intenta mucho las cortinas del mano a mano. Buena conexión de Miranda para Sabastano, pero no podía controlar. Y va a haber saque de arco lateral bajo para Argentinos. Que lo va a hacer, no llego a ver el número 8, Cortina. La tiene ahí Vanegas para Cortina. Cortina que tira el pase, buen taco del número 4. Cortina que intentaba, muy bien de Gregorio trabando. La tiene el ruso, buena pared que hizo Argentino del Sud. Se equivoca Asturiano, va a haber lateral para Argentinos. Lo va a hacer el número 6 Morelo. No, lo va a hacer el número 8 Cortina. Morelo va a ir de último. La va a jugar con Morelo. Sí, exactamente, juega con Morelo. Pelota ahí para el número 11. Va la cortina. Una cortina que bastante fuerte. La pelota la tiene Jorge Ayo. La tiene De Gregorio. Pelota para Queco Miranda. Recupera el número 11 de Vanegas. Tiraba un taco, perdía. La vuelve a tener Vanegas. Se juega un puntinazo y atento Gallo. La tocaba Gallo con los guantes. Atento Gallo con los guantes. La manda al córner. Buen intento de Argentinos. Recuperaba la pelota Vanegas y pateaba un puntinazo que se va al córner. Y le cobra mal sacado. Sí, cobró mal sacado a Morelo. Pase saque arco. Y vuelve Joaco Wilman. Por eso era que aplaudían. El pivot de Asturiano, el número 23. Vuelve una rotura de ligamentos y hermoso que volverlo a tener acá en la cancha. Después de tanto tiempo que no estuvo. No estuvo en la cancha, estuvo bancando desde afuera. Obvio. Sí, Estuvo, pero no en la cancha, no jugando. Así que hermoso que pueda volver. Y espero que se le dé un golcito, ¿no? En la vuelta. Que se le tiene que dar. Un golcito. Y al que es goleador yo creo que un golcito puede meter. Bien, la tiene Corrado. Corrado juega para el número 6 de Argentinos. La tiene número 4 Pepe. Y ahí lateral para Argentinos. La va a hacer Vanegas con el número 11. Quedan un minuto, no llego a ver bien, pero un minuto y poco nada para que termine el primer tiempo. Importante, gente, antes de que termine el primer tiempo, dejen su like, dejen su pulgar arriba para bancar la Transmi, para bancar al canal, para que poder seguir sacándole más transmisiones a más gente que la apasiona el futsal. Sí, Fabri, mientras comentabas eso, buena jugada el número 6 de Morelo. Está bien, está muy bien Morelo. Se sacaba 2, 3 de encima y remataba. Buen intento de Argentinos. Y ahora tiene Soiza para Asturiano, que conecta con Joaco, con Wilman, que lucha. Y hay córner, el córner para Asturiano. Va a haber tiro de esquina que lo va a hacer Soiza. A falta de un minuto. Un minuto para que termine el primer tiempo. Lo busca Williman. Intentaba la volea, no podía. Y se viene Morelo. Se le va larga al chico de Argentinos. Y va a sacar del arco, no. Dice el juez que no es arco, dice que es lateral. Y lo hace Cantarela. Segundos para que termine. No, un minuto. Un minuto para que termine la primera parte de la Copa Argentina, la noche de Copa. Y conecta con Wilman. Aguanta muy bien.
fuerte con los brazos el número 4. Y la aguanta bien Juan con Zoiza. Pelota para Cabrelli. Cabrelli la tiene para Cantarela. Busca de nuevo a Williman. Roba el número 11 de Argentino, pero atento a Asturiano para recuperar la pelota. Está rápido Asturiano, apenas la pierde, va a buscar la presión para recuperar rápido. Sí, esto no lo dijimos, Valvidares se le optó por un recambio y convocar a algunos jugadores que hace bastante tiempo no sumaban minutos. Sí, importante es darle la oportunidad a algunos que no estaban teniendo muchos minutos en la Copa Argentina, darles una chance. Y bien a pibes que pueden tener una chance en primera y hoy es la oportunidad, ¿no? Y va a ser lateral para Zoiza. Zoiza que juega por arriba, le queda a Cabrelli. Cerca Asturiano en el segundo. Buena conexión de Zoiza para Cabrelli, rematada de volea, sí va un poquito para arriba, pero estuvo cerca Asturiano. Morelo ahí los últimos 40, segundo partido, lucha Cabrelli. Cabrelli que la pisa, aguanta, quería conectar con Wilman, no, este es Vanegas, tira un caño Cabrelli y cobró. No, quedaban 40 segundos. Bueno, terminó la primera parte. Asturiano 1, Argentino del Sur, equipo de Mar del Plata 0. Lindo primer tiempo. Dejen like al vivo en el entretiempo. Ahora nada, lo dejamos con un poco de música, un videito importante y agradecemos la paciencia sobre todo, ¿no? Sí, obvio, gracias por la paciencia. Menos mal que se escucha se ve increíble, se escucha bien. Así que volvemos ahora en un rato. Así se vive el asturiano hoy. Hay historias que se construyen día a día, en cada cancha y en cada encuentro. Bienvenidos a nuestra casa. Un espacio donde el movimiento no se detiene, donde el futuro crece con valores, inclusión y el compromiso de ser siempre mejores. Diversidad, compromiso y la pasión por superarnos en cada actividad. Un espacio para desafiar tus propios límites y llegar cada vez más alto, con la fluidez y la determinación de quienes se preparan para dar lo mejor. Buscamos el equilibrio, la disciplina y el bienestar en cada movimiento. Entendemos que cada espacio del club es una oportunidad para encontrar tu mejor versión, entrenando el cuerpo y despejando la mente. Sentí la adrenalina, el trabajo en equipo y la emoción de nuestra competencia. Esto es el asturiano en acción. Nuestras raíces nos definen. Honramos la tradición con la alegría de compartir nuestra cultura con toda la comunidad. Resguardamos un patrimonio histórico que trasciende generaciones, donde cada salón y cada rincón de nuestra arquitectura respira tradición. Somos el escenario de grandes momentos, un espacio de pertenencia donde el legado cultural se fusiona con la vida social de nuestra comunidad. Somos más que un club, somos cultura, somos deporte, somos tu casa, somos el Centro Asturiano. Seguí viviendo el asturiano. Envíanos un mensaje y te pasamos toda la info para hacerte socio.
ya vuelven los árbitros, ya están volviendo ahí el conjunto de Valvidares, el equipo local. Puede ser, a ver si se escucha bien el audio ahí, porque la música se escuchaba entrecortada. A ver si alguien en el chat me puede ayudar, a ver si se escucha el audio. Si se escucha bien, esperemos que sí. O lo que luchamos en el primer tiempo con el audio. A ver si se escucha bien, ¿no? Bueno, esperemos que se escuche bien, que se escuche como en el primer tiempo, que no haya pasado nada raro mientras estábamos descansando acá. Y ojo porque hay cambios en Asturiano y se viene con la 22 Balton, pibe 2007 de la tercera de Asturiano, se escucha joya. Qué bien, qué bien, qué bien. Hay cambios, sí. No es el debut porque ya jugó la Copa Argentina el año pasado, pero está jugando 2007. Acá la Copa Argentina Juan Balton con la 22. Lo acompaña con la 6 Fiumara. Galloso con el número 9. Y el 10 Soiza, el capitán. Y sigue Jorge Gallo en el arco con la número 12. El equipo marplatense todavía que sigue en el vestuario. Demora su regreso a la cancha. Julio, ¿querés que repasemos los árbitros? Repasamos los árbitros, dale Fabri. Gustavo Alcaraz con primer árbitro. Segundo árbitro Escudero. El tercer árbitro es Juan Cuella. Y el crono hoy Fiorentino. Bien Fabri, esos son los árbitros del encuentro de la noche de Copa. Repasamos también que el que gana hoy se va a cruzar contra Kimberley. Lindo partido. Hoy se sorteó. Sí, sí. Gracias al amigo el emperador por haber ahí posteado los cruces de Copa. Bien, bien. Así que cualquiera de los dos va a tener un lindo duelo contra Kimberley. Si es asturiano, esperemos que estemos nosotros ahí para transmitir. Y si es argentino, bueno, calculo que transmitirá Kimberley. Pero bien. Demora el equipo marplatense, no sale. Les queda lejos el vestuario. Y tienen el vestuario del fondo los visitantes y todavía no salen. Demora la salida. Los chicos asturianos están ahí peloteando. Demora también nuestro cámara. Sí, nuestra cámara, estamos sin cámara. A ver si puede venir Román. Si no Román, puede venir como cámara, a ver si está Román en la tribuna. Nuestro cámara fue a buscar la cena. Fue a buscar la cena el cámara. Así que si no, puede venir Román, que siempre nos alienta ahí, está en la tribuna. Como siempre, no falta nunca. Si nos puede venir con la cámara. Ahí está volviendo el equipo marplatense a la cancha. Así que se va a reanudar el partido. Ya tenemos cámara. Viene Román a hacer de cámara. Estamos con Fabri, acá el operador. Y relatando el Pulga porque el gato no está hoy. Estoy yo, el Pulga, y no está el gato. Le pegamos al lugar, Está bien cuidado el lugar para el gato. Así que va a empezar el segundo tiempo. Repasamos que Asturiano este fin de semana no juega
No tiene fecha este fin de, juega el martes en Nueva Estrella contra el Talar. Contra el Talar, linda fecha. Allá. Viene de ganar 6-3 el viernes contra Villa Modelo. Aprovechamos y le mandamos un saludo a la gente de Red Audiovisual, que estuvieron acá en nuestra casa, acá transmitiendo. Sí, hermosa transmisión. Hoy nos hacemos cargo nosotros de la transmisión. Va a arrancar el segundo tiempo. Va a sacar con el número 4. Vamos a repasar los números. Va a sacar Pepe. Luciano Pepe con el número 4. Va a arrancar el segundo tiempo de la noche de copa que tenemos acá Vicente López. Se demora el arranque del segundo tiempo. Hay cambios en Asturiano. Entró Balton 2007 para ser de último en este cuarteto con Fiumara, con Galloso y con Soisa al arco Gallo. Y en el ello está Pepe Luciano. Con el número 8 Cortina. Número 11 para Vanegas. Y el número 6 es Morelo. Ese es el cuarteto de argentinos. Juega con Morelo. Pelota para Vanegas. Quiere conectar con el Pepe. Saca muy bien Balton. Y va a haber lateral que lo va a hacer Corrado. Corrado juega con Vanegas. La tiene Argentino. Conecta con Pepe, pero atento Balton y la pelota tiene Gallo. Pelota para Fiumara. Fiumara tira largo. Galloso sigue para otro lado. Va a haber saque arco para el equipo visitante, para el equipo marplatense. Corrado con la pelota. Juega con Vanegas. Pelota para Corrado. No puede salir Argentino, está complicado. Bien la presión de Asturiano. Y la pelota la va a hacer Soisa. Balton. Llegaba muy bien Vanegas, intentaba un caño, recuperaba bien, la tiene Argentino del sur de la pelota. Juega con Vanegas, la pincha muy bien, hay falta. Bien por Vanegas, está tiró chiche, tiró un caño, ahora la picó. Y lo amonestó el primer amonestado en el partido. Que es Soisa, el 10 asturiano, el capitán, por un manotazo. Un empujón. Un empujón. Y lateral que lo va a hacer Vanegas. Tira largo. Conectada con Pepe. Le queda a Vanegas. Si pueden en el chat ir avisando, por favor, se agradece mucho cómo se va escuchando, cómo se va viendo. Dejar un me gusta. Para así apoyamos la transmisión, apoyamos el canal, que ayuda. Y la pelota tiene Balton. Balton juega con Soisa. Soisa la lleva para Fiumara. Fiumara con Galloso, aguanta Galloso. Se quiere girar, no lo deja Vanegas. Pide falta Galloso, la tiene Soisa. Intentaba conectar con Galloso, no puede. Estaba atento el pivot Pepe. La pincha para Fiumara. Y el número 6 que la punteaba Morelo para Corrado. La tiene Vanegas. Vanegas que... Tenemos quilombo con las cámaras. Estamos con todas hoy. Y va a haber lateral, pero lo va a hacer Soisa para Asturiano. 17 minutos que restan de partido de este segundo tiempo. Pelota la deja corta con Galloso para Balton. Balton ahora con Fiumara. Fiumara que vuelve con Balton. Balton para Galloso. El 9 asturiano que la lleva. Saltea con Tincho Soisa. El capitán del Astu juega con Balton. Balton para Fiumara. La mueve Asturiano, toca, es paciente en el juego. La lleva Soisa, arranca a presionar más argentinos. La tiene Fiumara. Acá Pulga te corrige en el chat. Se cambió el arquero, de Saya Díaz. Se cambió el arquero, no, que no puedo ver el número, por eso. Saya Díaz. Gracias gente. Gracias por la corrección que hacen. Saya 10 el arquero. Pero ¿sabés que tiene la remera? ¿Está usando la misma remera? Tiene la número 1. Tiene la misma, tiene el short 12. Gente, está mal el número. Tiene la remera con número 1 y yo estoy leyendo la planilla que decía 1. Gracias igual por avisar en el chat. Sí, no nos damos cuenta. No me da cuenta, yo vi el número 1 y dije es Corrado. No, hubo cambio de arquero, Corrado que salió. Y está Saya 10. Y pelota que lo va a hacer, el número 8, Cortina. La quiere dejar corta para Morelo, remata bien, pero tapa Galloso. Morelo que vuelve ahí sí con
con 10, el arquero que ingresó nuevo. Casi gol, casi se le mete esa pelota a Gallo, casi el empate. Cabecea muy bien Pepe y atento Gallo, que casi seguía de largo. Estuvo muy rápido el debutante de Asturiano, Jorge Gallo. Bien por el arquero asturiano, remata Morelo. Balton atento, el lateral para Argentino, que está mejor ahora. Levantó un poco el ánimo respecto al primer tiempo y está intentando. No, lo mismo del arquero. Va a sacarlo atento Balton, la lleva Balton. Juega para Fiumara, Fiumara que atento Pepe, número 4 de Argentino, porque era una buena chance de Asturiano. Ahora hay lateral que lo va a hacer Soisa. Y se está poniendo lindo el partido, hay más llegada de los dos lados. Y se está parejo este partido. Buen conectado Soisa con Galloso, pero atento número 6, Corrado. No, el número 6, Morelo número 6, se me mezclan todos los números, se me mezclan toda la camiseta. Pero seguimos. Soisa la baja, muy bien Soisa, tira pie a pie, recupera Morelo. Se va con la pelota número 6, intenta un caño, bien por Balton. Y bien por el último de Argentinos. Salía muy bien y esto lo va a hacer Vanegas. Pocos cambios vio en el equipo marplatense. Extiende mucho las entradas de los jugadores. Repiten generalmente este cuarteto. Está jugando bastante y sorprende. Poco recambio de jugadores y Asturiano en cambio que ya cambió, ya debutaron pibes, ya... Bien, y hablando de debut, se va a venir el debut. Entró Testón al arco y buen intento de Pepe. Entró Testón, no me di cuenta, pero hubo cambio de arquero. Entró Agustín Testón, que es el número 1, salió Jorge Gallo. Y va a haber debut, decíamos. Va a debutar Lautaro Soto con la 21. 2008 para el pibe que va a debutar hoy con la noche de Copa y va a entrar ahora en este cuarteto. La tiene Cantarela. Pelota para De Gregorio. Aguanta De Gregorio. No. Le queda para Pepe. Buen giro. Lo tocaba Galloso. Sigue Pepe. Intenta aventar y va con Testón. Testón que tira con Galloso. Saltaba Vanegas, no llegaba. Queda Galloso mano a mano. La pisa. Buen intento. Salía bien el arquero Saya 10. Y ahora sí. Va a haber debut acá en la Copa Argentina con la número 21. Lautaro Soto, 2008. Pibe de la reserva que está debutando hoy en la primera división del club. Siempre lindo ver pibes debutando. Pibes de las inferiores que están llegando a primera. Y espero que tenga una gran noche hoy. Y ahora entraba el 9. El 9 Medín. Creo que no había ingresado antes para Argentinos. El que la tiene es Cantarela. Cantarela juega con Breinstein, el ruso, con Cantarela. Juega con Soto. El 21 conecta muy bien con el ruso Breinstein. Aguanta. Pasa a Lauti. Buen intento. Buen intento del debutante. Remataba bien. Conectaba con el 15 asturiano. Pasaba. Y buen intento. Y atento el arquero Saya 10. Que gran tapada del córner. Buscaba a Cantarela. No. La tiene González, el número 10 de Argentinos. Sigue muy bien González. Se le va y al lateral que lo va a hacer Cantarela para Asturiano. 14 minutos, no, 15 que quedan. 14 que quedan de este primer tiempo. Espera a mitad de cancha el equipo marplatense. De Gregorio con Cantarela. Cantarela que entra, lo busca a Lautaro, a Soto. No lo encuentra, pero encuentra al ruso Breinstein que se gira muy bien, quiere rematar, ¿no? Juega con De Gregorio, para Soto, no. Mal pase y hay lateral para Argentinos. Recordamos, en caso de igualdad, directo a penales. Directo a penales hay en Copa Argentina, en esta fase hay directo a penales y va a ser lateral que lo va a hacer el número 2, juega con Duarte. Duarte no abre con 10, juega Duarte, tira larga para Medín, pero corta De Gregorio y va a haber lateral alto para Argentino del Sur, buscando el empate. 14 minutos que quedan de encuentro y lo va a hacer Duarte, el lateral. Duarte con Lora, el número 2 entra, quiere rematar Lora de zurda, atento Gregorio, la pelota que la tiene González, el número 10, se juega el mano a mano, bien por Cantarela, atento y va a ser lateral para Argentinos. Pelota para Lora, tira un caño Lora, juega con González, se pone de frente, no, juega con Duarte, Duarte que tira largo para, se caía Medín.
Va a ser lateral para Asturiano, lo juega Testón. Testón que la lleva para Cantarela. Quiere rematar, bloqueo de Gregorio, remata Cantarela. Bien por 10, por Saya 10. El arquero argentino que estuvo muy atento en el remate de Cantarela. Y evita el segundo. Pelota para González, quiere dejar pasar. La pierde y la recupera Asturiano, la tiene Testón en el arco. Testón que juega con Cantarela. El número 18 conecta con De Gregorio. Lo nombrabas a Testón recién. No nos podemos olvidar del gol que hizo el viernes pasado. El golazo que hizo el viernes pasado. Exacto, Testón, el arquero asturiano número 1, hizo un gol el otro día de arco a arco para poner en superioridad a Asturiano contra Villa Modelo para el 3-2. Para un partido muy lindo que salió 6-3. Y Asturiano que en la C está peleando la punta. Está segundo abajo de Tapiales. Y ahora está jugando la Copa Argentina, que también quiere ir por todo. Pelota. Este año por todo. Bien. Cantarela. Juega el mano a mano, bloquea a Soto. Pelota para De Gregorio, que remata de zurda. Bien por Saya 10, el arquero. Y este que la tiene es Lora. Juega con Duarte. Duarte abre con González. González que entra. Juega bien con Lora. El número 2, el capitán. Juega con Duarte. Lucha el ruso, ayuda a Cantarela de falta. Dice que hay falta a Asturiano, que lo agarra Breinstein. Va a llegar al segundo Asturiano. Segunda falta a Asturiano. 0 de Argentinos, 0 falta del equipo marplatense. Y un amonestado que es Soiza, el capitán de Asturiano. Si no me equivoco, no hay ningún amonestado. Y ahora la pelota que la tiene el 4, Pepe. Juega con el número 2, Lora. Abre con Duarte. Tira un buen taco para Lora. Bien para el ruso. Y la pelota que llega a Testón sin problema. Pelota para Cantarela. Cantarela otra vez espera abajo Argentinos. El ruso que hace una chique con Cantarela. Ojo ahí la presión de Argentinos. Y la tiene Soto. Soto que vuelve atrás con Cantarela. Cantarela que abre con Testón. Busca el pase para Breinstein. La baja con el taco, ¿no? Atento Pepe. La vuelve a recuperar Breinstein. Que la aguanta, la pisa, sale bien. Pero atento el número 4 de Argentinos. Y la pelota que le llega a Saya 10 sin problema. Y ahora vuelve con Pepe la pelota. Luciano Pepe. Queda muy bien para Duarte. Gol. No. Casi gol de Argentinos. Me van a decir que la bufé, pero es que la había adentro. Pareció desde acá del ángulo, pareció que había entrado. Buen intento de Argentinos que estuvo cerca del empate. Aplauden por el debut del pibe, por el debut de Lautaro Soto, 2008. Y estuvo cerca Duarte que la pinchaba. Y casi empata partido. Se está poniendo linda la noche de Copa. Hubo cambios en Asturiano, hubo cambios en Argentinos. Este es el ingresante número 7. Safe, el número 7 Safe que ingresa. Pivot de Argentinos y hace el córner. Ahí tira Safe para Duarte. El zurdo que remata bien. Bien Cabrelli abajo firme. Y la tiene Soiza. Soiza que pone arriba para Miranda. No llegaba a controlar eso. Y se viene la pelota para Saya 10. Juega con el número 4. Tiro para Lora. Lucha Williman. Ahí lateral para Asturiano. Y se está poniendo lindo el partido. Se está poniendo lindo. ¿Qué gritás, gato? Soy Pulga. Hoy el gato no está la Pulga. Sí, no. Sos humano también, te puedes equivocar. Sí, grité gol. Todo cualquiera. Acá parecía gol igual. O sea, ustedes tal vez de ahí no deben pensar que estaba lejos del gol, pero yo de acá lo vi, la vi adentro. Y me salió. Y no lo grité, dije que era gol. Tampoco lo grité. Bien, Soiza para Miranda. Juega con Testón, sale muy bien Testón. Ojo con... Ahora sí, gol. Y lo hizo Duarte. Gol de Argentino del Sud. Lo hizo Duarte, el número 3. Salía Testón. Se equivocaba Asturiano. Quedaba sin arquero y Duarte desde ahí, sin problema, la puso en el arco. Decíamos, estaba parejo, estaba mejor Argentinos. Y el equipo platense que pone el 1-1. Acá en Vicente López. Y se va a reanudar esto igualado. 9 minutos. ¿Algo que quieras comentar, Fabri? Sí, Asturiano que demoraba
en hacer el lateral. Y Argentino del Sur que aprovechaba ahí el error en los pases entre Testón y lateral. Y ahora que se viene Argentino del Sur. Bien, gracias Fabri por el aporte. Y ahora se levanta Argentino del Sur, que vino acá, vino hasta Mar del Plata a dejar todo y lo está haciendo una noche espectacular. Soiza conectada, ¿no? Y la tiene Cabrelli, la tira larga para Williman, también lucha Morelo, la pelota que queda bochando, la tiene Vanegas que la pisa muy bien. Cabrelli, se puso intenso el partido, muy bien por Miranda y bien por Vanegas, que se levantó el equipo de Mar del Plata, se levantó. Y se viene un gran final de partido 1-1 acá en Vicente López. Sí, tenemos un gran partido, ahora tenemos un clima de partido. Wilman con la pelota, cobraba la falta, la cobraba Alcaraz. Se ha amonestado, expulsado, Amonestado, el primer amonestado en Argentino del Sur. Vanegas, tiro libre peligrosísimo para Asturiano. Quedaba mano a mano Joaquín Williman. Y ahora es una chance muy clara, pero un tiro libre importante. Ahí anuncia que fue amonestado. Creo que fue Vanegas el amonestado, el número 11. No llega a ver bien. Y va a haber tiro libre que va a patear Williman. Recordemos que viene una lesión. El pivote asturiano, el número 23, y creo que va a rematar. No veo que estén diciendo hacer ninguna jugada. Por lo que veo acá, tal vez me equivoco. Yo creo que va a rematar. Tiene buen remate el número 23 asturiano. Y es clara. Vamos a ver. Ahí va Williman, le pega al arco y la barrera, atento a la barrera. Pegaba en Pepe en el número 4. Y se está poniendo lindo el partido porque los marplatenses se levantaron acá en Vicente López. Y está intenso. Sí, Pulga, intenso partido acá, ya estamos llegando al final. Recordamos, en caso de igualdad, definición por penales. Exacto, Fabri. Un empate acá. Se va a definir todo por penales. Y va a ser suspenso si hay empate. Y por ahora, vamos a eso. 7 minutos 50. 1-1 en Vicente López. Y Asturiano que la tiene Williman. La pisa Williman. Cae entre dos. Y se viene el número 6. Morelo que intentaba ir bien por Testón. Y pide una falta de 4, ¿no? Se tiraba al piso Cabrelli. Cerca Argentino del segundo de ponerse arriba. El número 2. Lora. Creo que fue Lora el que remató, no. Fue Morelo el que remató, el número 6. El número 2 no está ni en cancha, discúlpeme. Pero buen intento que tapaba Testón y ahora hay córner para Argentinos. Pelota para Cortina. Ahí la pelota Asturiano. Pasamos las 200 personas, gente, vamos. Vamos con esos pulgares arriba, vamos con esos likes. A bancarla atrás, a bancar el canal. Así le llega a más gente. Y ahora sí, Miranda con la pelota. Miranda que juega para Wilman. Wilman que la deja, Wilman que pivotea. Prueba el arco. Y la agarraba Saya 10. Y ahora sale jugando de abajo Argentina del Sur. Vamos, gente, sus pulgares arriba, vamos. Gracias a toda la gente que banca la transmisión ahí. Que nos estuvo ayudando hoy, diciendo que se veía bien, que si se escuchaba bien. Acá hoy nos surgió un nuevo problemita con la cámara, ahora se mueve para los costados, pero nada, hacemos lo mejor posible. Exacto, Fabri, gracias por darme una mano. Estaba tomando un poquito de agua porque me canso de relatar, se me cansa la voz. Y entra de nuevo Soto, el 2008, que juega con Galloso. Pelota para Miranda. Miranda que juega con Cabrelli, el número 2. Conecta con Galloso que gira muy bien. Y atento Vanegas. Se tiraba con todo al límite. No sé si, creo que está molestado. Si no me equivoco, Vanegas está molestado. Está molestado y se tira con todo igual. Tiene que tener cuidado. Y entra Sabastano. Pelota para Cantarela. Juega con Sabastano nuevo. Lo busca de nuevo a Cantarela. Cantarela que tiene un taco muy bien para Sabastano. La tira larga Sabastano, remata y viene al piso Morelo, número 6.
Juega bien el 6, juega bien el 6 argentino. Así que bien por el pibe. Y ahora va a ser córner para Asturiano. Sí, córner. Decíamos Pulga un primer tiempo con muy poquitas faltas, segundo tiempo también. Muy poquitas faltas, 2 faltas para cada lado. Bastante... Sí, bastante inusual que haya 2 faltas por equipo, faltando 5 minutos que faltan. Faltando 5 minutos es inusual. Un partido intenso, más allá de que no haya mucha falta. Y queda para Galloso. Oh, buena conexión de Cantarela para Galloso. Intenta Asturiano que quiere ponerse en ventaja. No quiere a penales. Bueno, espero que nadie quiera a penales. Quiero que todos quieran ganar. Y ahora la pelota conectada el número 6 Moreno. No lo encontraba. Pedían falta sobre el 4, sobre Pepe. El árbitro dice que no. Y va a ser lateral para Asturiano. Saludo a la gente que está alentando, a la gente que vino acá. La gente que está bancando de Mar del Plata. Y a los que no les gusta la transmisión, bueno, es lo que podemos. Lo importante es que puedan ver el partido, que se escuche bien, que se vea bien. Y nosotros hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Y espero que salga todo de la mejor manera. Y la tiene Soto, juega con Cantarela. Pelota para Galloso. Para Sabastano. Juega con Cantarela. Cantarela abre con Soto. Se tira Vanegas al piso, lucha a Soto y ahí lateral para Argentinos. Y el número 4, Pepe, que lucha. Se tira al piso, se cae en todo. Queda Galloso con la pelota. Galloso que la tiene, la aguanta. Busca la falta Galloso, no la consigue. La tiene Cantarela, que engancha, va para adentro. Intentaba conectar con Sabastano. Y se le va larga la pelota, se le va larga y va al lateral. Ahí entra, hay cambios en Argentinos. Entra con el 3 Duarte, con la 10 González, con el 2 Lora. Y está el 5 que... Grondona, ahí está. Los 4 que están representando ahora mismo Argentinos. Y en el arco con la número 12, Saya 10. Pelota para Galloso, el número 9 conecta con Zoiza. Zoiza que abre con Cantarela, se juega el mano a mano contra Lora. Bien por Lora que se tira al piso. Eso. Y pelota para Zoiza y puso arquero jugador Asturiano. Puso arquero jugador con Fiumara. Hay arquero jugador Asturiano que quiere ganar, no quiere ir a penales, no quiere el empate. Y pelota para Cantarela, juega con Fiumara y se equivoca. Le da al arco. Bien por Zoiza, le daba al arco. Grondona y hay falta. Que te digo, lo va a echar. Sí, lo echó. Yo te lo decía. Hay roja para Asturiano. Muy bien por Grondona que, aunque había rematado y Zoiza la cortó, fue a correr, la luchó igual. Y Zoiza llegó tarde y lo echó. Bien echado me parece. Y ahora Asturiano va a tener que defenderse con 3. Sí, se pone picante el partido. Y ahora va a tener un tiro libre. Y va a tener que defender 2 minutos Argentinos con... va a tener que defender Asturiano 2 minutos con uno menos. Mientras que hay minutos por parte de Argentinos. Exacto, hay minutos. Algo que podamos reemplazar. Fabri. Sí, repasamos. Ahora va a tirar un caño el 5 del relator. Sí, ahí toda la gente que comenta. Gracias a toda la gente que banca. Toda la gente que apoya. Recuerden. Saludos a Román que está acá con la cámara. Saludos a Tarchini, a Román que está con la cámara. Que viene siempre a alentar al Astu y nos ayuda hoy con la cámara. Saludos a toda la banda del León que nos sigue también. Comenten ahí, dejen un comentario. Dejen un like. Y nada. Gracias a todos por bancar. Gracias por la paciencia a la gente de Argentinos por habernos bancado al principio. Cuando las cosas no andaban. Y esto que va a seguir, ahora nos quedan unos lindos 3 minutos 50, ya corregimos el reloj. Ya corregimos el reloj. Asturiano va a tener que defender con uno menos hasta el minuto 48. Va a tener que defender o hasta que haga un gol Argentinos. En caso de igualdad, recordamos, definición por penales. Se viene la renovación, acá Alcaraz que llama al campo de juego. Y Asturiano que va a defender con
Testón en el arco, Nacho de Gregorio, Marquitos Agastano. Y si no veo mal, Tommy Galloso. Sí, un abrazo para Romana. Un abrazo para Romana, acá le mando saludos. Ahí dicen que se escucha abajo. Voy a intentar editar un poco más, me estoy quedando sin voz. Y no, de nada, gracias a ustedes por estar en la transmisión. Hermoso que unir el futsal, que gente de Mar del Plata esté viendo hoy el partido, que puedan acompañar a sus amigos, sus familiares, su club desde la distancia, es algo enorme para el deporte. Y Asturiano que va a tener que defender 2 minutos con uno menos con Galloso de Gregorio y Sabastano. Y juega Vanegas, juega con arquero 10. Pelota para Morelo. De Gregorio que recuperaba. Jugaba con Galloso, intentaba. Ahora sí se levantó el público asturiano. Hay palmas, hay aliento. Porque sabe que está intenso el partido. Y entonces de lo anímico hay que calentar afuera. Pelota para el número 8 Cortina. Para Morelo. Morelo que juega, pero bien por Gregorio. Corta y lateral para Argentinos. Qué intenso se está poniendo ahora. Qué intenso. Sí, se desperdició la chance Argentino del Sur. Y acá la banda de León que se levanta. Empiezan a aplaudir. Y Asturiano que hace sentir la localía. No, gente, gracias a ustedes por ver. Ustedes son los que hacen que esto siga creciendo. Nada, dejen su like, suscríbanse si pueden. Mientras sentimos acá el final del partido. Bien, gracias Fabri. Me quedo sin voz, tengo que tomar agua, discúlpenme. Pero tengo que tomar agua y me cubre Fabri. La tiene Vanegas que juega, ¡ay! Sale Testón. Llegaba con el número 6, Morelo, pero Testón tuvo que salir a cortar y lo va a hacer Morelo, el número 6 que juega con Vanegas. Vanegas el zurdo para Pepe con el número 8 Cortina. Es un cuarteto que repite mucho, ya lo dije antes, intento de Cortina, pero estos 4 jugaron bastante hoy y repiten mucho. Intenta de lejos Pepe, no, fue Morelo el que remató y Testón que la saca larga para ir a presionar. Están reclamando algo al árbitro. La cinta capitán para el arquero. Y quedan 2 minutos. A ver si puedo ver bien. 2 minutos. 2 minutos parecería que quedan. Y Asturiano que tiene 10 segundos. ¿Cuánto le queda de arquero, Fabri? 12 segundos, iban 2. Ahora arreglamos el crono manual. Creo que ya debería entrar el tercer hombre. Se viene. Testón. Bien por Cortina, número 8. Remataba y Testón atento. Bien para Asturiano que está aguantando la inferioridad numérica. Estuvo cerca en esta, Argentinos. Y el partido que está con un final hermoso acá en Vicente López. Por Copa Argentina, qué linda noche. ¿Ya saber el tiempo exacto de abajo? Sí, ya te digo, Fabri. Creo que queda 1 minuto 55. Creo que quedan 5 o 10 segundos para que entre el cuarto hombre asturiano, que va a ser Cantarela. Juega una pared baja. ¡Ay, lo que cerró! Buen intento de Argentinos. Quedaba Vanegas en el segundo palo solo. Remató y se fue afuera la pelota. Otra vez cerca Argentinos, que hace notar la superioridad numérica. Últimos segundos con una menos Asturiano. Va a ser la última jugada ya casi. Sí, ahí entró Cantarela, 4 contra 4 de nuevo. Por la expulsión de Zoiza, que no pudo convertir a Argentinos. Estuvo cerca, no pudo. Y va a tener que... Vamos a ver cómo termina la noche. Lateral para Asturiano, que va a ser Galloso. 1 minuto 42. Y minuto pedido por el conjunto local, por el conjunto de Valvidares. 1-1 en la segunda parte, en el último minuto y medio final que nos queda de partido. Y vamos a ver cómo se define esto. ¿Algo que aclarar, Fabri? ¿Será un gol en este minuto y medio que queda o definición desde los... ¿Cuántos pasos son, Pulga? 12, ¿no? 10 pasos son
penal? No, me matás. Acá yo te digo que son 10, 15, no, 15 pasos. 10 pasos, 10 pasos. 10 pasos. 10 pasos. Nada. Veremos acá de vuelta. Clima de partido, clima de ámbito de partido. Acá la banda del León. Toda la gente. Una cancha mitad. Llena por la mitad del lado asturiano. Sí, obvio. Mucho público local, asturiano. Hay gente de argentinos de Mar del Plata. Obviamente entendemos la dificultad de venir un martes a las 10 de la noche. Yo mañana me levanto a las 6 de la mañana. Yo también, Pulga, así que nada, hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer esfuerzo y obviamente a la gente de Mar del Plata es difícil que vengan hasta acá. Por eso la transmisión es tan importante y por eso queremos que salga todo de la mejor manera. Y se va a reanudar el último minuto y medio de partido que queda con arquero jugador asturiano. Lo veíamos venir, para eso fue el minuto. Va por todo asturiano, va por todo porque sabe que si le hacen un gol ahora está complicado. Pero sabe que si hace un gol ahora probablemente sea el de la victoria. Cantarela para Fiumara. Cantarela. Pelota Galloso. Galloso que vuelve con Cantarela. Fiumara otra vez con Cantarela. El zurdo que juega con Fiumara. Otro zurdo para Willyman. Qué cerca que estuvo. Qué cerca que estuvo asturiano. Willyman que ponía el centro del segundo palo de Gregorio que no llegó pasado. Estaba pasado. Estuvo cerca asturiano. Cabecea Pepe. Y ahora con Testón. Sale otra vez Testón para hacer arquero jugador. Y el que la tiene es Galloso. Entra con la 23. Vamos a buscar a Asturiano. Asturiano que lo va a buscar. Willyman juega el pase. Pide en mano, ¿no? Pedía mano a Galloso. De Gregorio que se tira. Hay lateral para Asturiano arriba. Otra vez la misma jugada. No, falta no, el lateral. Lateral. Dos faltas de argentinos, 3 de asturianos. Igual ya con el minuto final las faltas son irrelevantes. Quedan 50 segundos de partido. Willyman. Pelota para Fiumara. Lindo final ahora. Galloso que la tiene para De Gregorio. Lo busca Fiumara. Remata y tiene que volver volando el arquero. Que le queda a Pepe. Tira un taco, ¿no? Y queda 38 segundos. Pelota para Fiumara. Otra vez arquero jugador asturiano que todo. Pelota Galloso. ¡Oh! Y no hay arquero. Y se va desviado. Apurado Asturiano que por un lado estaba haciendo con un jugador porque salía Testón. Pero por otro lado apuraba con Galloso que estuvo cerca. Y también Saya 10 que remataba y pudo haber sido el gol de Argentinos. Y ahora tiene Cantarela para Willyman. Willyman el 23 remata de zurda. ¡Qué remate, qué bomba! Y el arquero Saya 10 estuvo atentísimo, el arquero de Argentinos que salva al equipo. Segundos finales, partidazo Vicente López. 8 segundos finales. ¿Va a tener una más asturiana o no? Cantarela para Fiumara, quedan 5 segundos. De Gregorio que la tira y no. 2 segundos. Remata, pero hay final. Hay final. La quedaba sin arquero y pateaba al arquero. Y hay final, hay penales. Qué lindo, pero qué suspenso y qué sufrimiento para los dos los penales. ¿Cómo se vamos a sufrir? Damos un descansito, por favor. Sí, descansá, Pulga. Hacemos mientras tanto esta aclaración. Primero que nada, pulgar arriba a la transmisión, pulgar arriba para este partidazo que nos están dejando de todos los equipos. Y ahora se viene la definición por penales. Valvidares que hará su lista y Maruri que hará su lista. Acá hacemos esta aclaración para la transmisión. Tenemos el tablero, los goles que ya se hicieron van a quedar ahí. En el lugar de las faltas van a ir los penales que va a hacer cada equipo. Es decir, si marcamos una falta, va a ser un gol de penal para ese equipo. ¿Sí? Nada, ya acá los equipos, acá lo vemos al equipo de Valvidares. Ya dispuesto, confirmando la lista de los 5 jugadores. Y veremos quién será el arquero. Recordemos que se puede cambiar de arquero en cada penal. Bien, a ver, por el lado asturiano yo creo que Testón va a ser el arquero. Y por el lado argentino, Pueden atacar los dos, van a dar los dos. Yo por el lado argentino del sur, la verdad los dos arqueros me encantaron. Los arqueros tuvieron sus atajadas. No sé qué va a poner. Ahora veremos quién ataja para argentinos. Para asturiano va a ser Testón, si no me equivoco. ¿O no? ¿Están los dos? No. No sé qué va a hacer, la verdad, vamos a esperar. No sabemos quién va a patear. No sabemos quién va a atajar. Solo nos queda esperar. Sí, nos queda esperar. Veremos en qué arco se patean los penales. Si en el arco donde está la banda del León o en el arco donde la tribuna está vacía casi, o está
el equipo de la policía. Veremos quiénes serán los 5 de Asturiano que van a patear. Veremos quién arrancará atajando. Mientras tanto también, ahí están los árbitros esperando ya. Ya detalles los que restan para arrancar esta tanda de penales. Vuelvo a hacer esta aclaración. Los penales que convierta cada equipo los vamos a ir marcando en la parte de las faltas del tablero, ¿sí? Acuérdense, gente, pulgar arriba para bancar la transmisión, para apoyar, para que esto siga creciendo, para un premio al esfuerzo para acá, para los chicos que están en la cámara, chicos inferiores, el Pulga que vino hoy a relatar y todo lo que hacemos este gran equipo de la transmisión. Eso, Fabri. Yo estoy relatando acá después de entrenar. No puedo más, me quiero dormir, pero hay que hacer el aguante, hay que hacer por el club, por Asturiano. Y vamos a ver, ahí están los capitanes. Soizar no está porque lo echaron. Así que capitán es Testón, el arquero. Y por el otro lado el número 2, logra, si no me equivoco, el arquero, el capitán de Argentinos. Y para el capitán asturiano, Testón, el arquero. Por lo que veo, en el Argentinos va a atajar Sasha 10. Sasha Adriel 10. El número 12, que tiene la remera del número 1, pero con el short 12, está en la planilla como número 12. Y va a atajar 10, que atajó muy bien en el segundo tiempo. No le hicieron ningún gol. Estuvo firme. Bien merecido que ataje. Y en el arco de Asturiano va a atajar Testón. Y va a arrancar pateando el número 12, Vanegas, el número... Transmisión internacional. Saludos para Venezuela. Vamos, gente, llegamos a los 50 likes. Eso, gracias Fabri, gracias, saludos de todos donde estamos, de Venezuela, que mandan por el chat. Se va a venir el primer penal y va a arrancar pateando Argentino del Sur, el equipo marplatense. Y va a patear el número 11, Vanegas, que estaba molestado en el partido. Y va a patear contra Testón, que se hace grande en el arco. Atención, y va Vanegas. ¡Ah, Testón! ¡Qué mano de Testón! Adivinó el lado, pateaba bien, a media altura fuerte, pero Testón, que se tiró a adivinar, atajó. Se levanta la gente Asturiano. Y ahora va a patear Galloso. Galloso contra 10. Contra Sasha 10. Se viene el número 9 Asturiano. El pivot. Que va a patear el primer penal de Asturiano. Patea Galloso. ¡Gol! ¡Qué golazo de Galloso! Fuerte arriba, no falló. Y Asturiano se pone en ventaja. Sí, se pone en ventaja. De vuelta a la aclaración. Estamos poniendo en la parte de la falta los goles que convierte cada equipo, cada penal. Eso. Los circulitos arriba, los negros, los rectángulos, lo que sea, son los penales de cada coso. Y patea el número 6 al palo. Patea Morelo, que tuvo un buen partido. Y Asturiano, que está con la chance de estirar la ventaja por 2 penales arriba. Buen intento, buen penal, pero por nada. Y ahora patea Willyman. Willyman va a patear. Vuelve a las canchas y vuelve a patear un penal importantísimo. Y la banda del León que se levanta. Eso, se levanta el público. Willyman, que viene una lesión. Importante este penal, porque estira ventaja para Asturiano. Y va a patear el número 23. Atención que va Willyman. Atajó 10. Atajó Sasha 10. Importantísimo esta parada del arquero de Argentinos, porque estiraba la ventaja y ahora se tiraba bien, pateaba bien, cabeza arriba para Cuaco. Y ahora va a patear el número 4, Pepe el pivot, derecho contra Testón. 2-1, 2 penales para cada lado. No, 1-0 va, 1-0, 2 penales para cada lado. Y este es el tercer penal Argentinos. Quiere convertir su primer penal y está en manos de Pepe contra Testón. Qué intenso los penales, qué intenso. Cómo se sufre. Y va a patear Pepe. Atención para Pepe. Gol de Pepe. Se tiraba a Testón, pero esta vez no adivinó. Y se pone 1-1 los penales, pero con un penal menos. Tiene la chance acá Fiumara de ponerse arriba. Va a patear el 6, el zurdo de Asturiano. Contra Sasha 10, que atajó un penal ya. Fiumara. ¡Gol de Fiumara! 2-1 Asturiano. 3 penales para cada lado. Qué penal que pateó. Cambio de arquero en el León. Ataja Jorge Gallo ahora. Interesante. Jorge Gallo. Hubo cambio en arquero, va a atajar Jorge Gallo. Dijimos que se podía cambiar de arquero en futsal. Pudo atajar
Atajó 3 y ahora tiene 2 penales que lo va a patear el número 10, González. González cambió de lado, González, gol. Se tiraba a terminar otra vez, 2-2. Pero Asturiano dio un penal menos. Y miren quién va. Juan Balton, 2007. Ya sabe patear penales, pateó el año pasado Copa Argentina, lo metió. Y va a patear Juancito Balton, pibe 2007 de las inferiores del club de la reserva. Va a patear el penal. Atención, Balton. No, gol. Gol de Asturiano. Pareció que lo había atajado. Gol de Asturiano. Bien por el pibe, bien por Balton. Se pone arriba Asturiano 3-2. Y tiene que meter el número 2. Logra patear. Bien por el pibe de las inferiores. Testón de vuelta al arco. ¿Se quinto penal? Creo que se quinto penal, sí. Quinto penal para Argentinos. Tiene que meter Lora contra Testón. Volvió Testón. Atención que va Lora. Atajó Testón. Ganó Asturiano. Qué épica definición por penales. Testón se hizo grande, los 3 palos. Atajó el penal. Atajó 2 penales. Otro fue al palo. Y Asturiano ganó. Increíble noche de Copa Argentina, noche de Copa, martes. Se saludan ahí los 2 protagonistas. Y Asturiano se lo llevó por penales. Gran partido, saludo a todos. Ahora vamos a esperar la palabra del técnico de Asturiano, que va a dar unas palabras. Un saludo a los chicos que estuvieron en la cámara, un saludo a los que vinieron a alentar, a los que se unieron a la transmisión desde Mar del Plata, desde donde estén. Desde Venezuela. Muchas gracias por apoyar la transmisión. Sigan, denle like, banquen la transmi, suscríbanse porque esto lo hacemos de corazón, con esfuerzo, con pasión. Porque a la pasión no hay nada que tenga una pasión tan grande por hacer esto. Por amar al club, por transmitir esto y por hacerle llegar este partidazo, Pulga. Sí, partidazo hoy Vicente López. Asturiano ganó por penales, se va a cruzar contra Kimberley en los 32 avos. Estoy muy quemado ya, Fabri. Es tarde, dormí poco. Y va a derrachar el técnico asturiano que el martes que viene juega contra el Talar por la fecha 11, si no me equivoco, fecha 12. Sí. Saludos a los lentos. Dicen, saludos a los lentos. Saludos a los lentos ahí que pidieron en el chat, ¿no? Y va a hablar el técnico y vamos a esperar un rato si se pueden quedar de la transmisión porque va a venir. Tenemos una sorpresa. Sí, va a venir el técnico asturiano Alviares a dar unas palabras acá a la transmisión. Sí, arruiné la sorpresa, pero es importante decirlo. Así que si se pueden quedar, ya sé que ya terminó el partido, que es tarde, pero vamos a escuchar al técnico asturiano, ¿no? Sí, y si se tienen que ir, ya saben, antes de irse, dejan el pulgar arriba, se suscriben. Y nada, gracias a todos por haber bancado, gracias por haber estado. Gracias, fue un partidazo, Pulga. ¿Quién fue la figura para vos? La figura, buena pregunta. Y fue peleado para mí. Por cómo se dio el partido, yo creo que... La figura de ambos lados. ¿Quién fue la figura de Asturiano y la figura Bien, ahí más fácil. Yo creo que el arquero 10, Saya 10, o el número 6, ¿cómo se llama? Corrado, ¿puede ser? No, Morelo. Morelo, para mí jugó muy bien. No sé quién hizo el gol, ahora no tengo mente. Y va a venir el técnico asturiano a dar unas palabras, a ver. Sí, lindo partido, tuvimos acá lindo cruce. El asturiano que está clasificado a los 32 avos. Y argentino que tendrá que volver a Mar del Plata. Y gran partido, dejaron una gran noche, dejaron todos los chicos de argentinos. La verdad que un partidazo. Una noche espectacular, un martes para cortar semana. A las 10 de la noche. ¿Qué hora es? Las 11 de la noche que terminamos acá. Y un saludo a todos los que están. Todos los que están acá, un martes 11 de la noche, alentando al club, alentando a argentinos. bancando. Eso ahí. Estamos haciendo tiempo, a ver. Gracias a los pibes de las inferiores que ellos también se vinieron un martes acá a alentar, a bancar. Y nada, a hacer el aguante al club de sus amores, al club de su vida. Eso, un saludo a la banda del León que vino un martes, entrenó, se quedó acá viendo el partido, cantó todo el partido. Un saludo a Román, ahí de la banda del León, que sé que está siempre en el club. Y vamos a ver, vamos a esperar a Balbi, a Matías Validares, que me dijo que tenía que dar unas palabras y lo estoy esperando acá y no me mira. A ver si me ve. ¿Lo querés llamar a Mati?
Buen regreso para Argentinos, sí, sí. Que tengan también... Ahí gritaban de este lado. Ahí los ponemos. Que tengan buen regreso, que tengan un gran año también. Se lo deseamos de acá, de todo Asturiano Futsal. Y ahí lo tenemos. Lo ponemos en cámara. Viene corriendo, apuntalo. Vamos a ponerlo en cámara. Va a dar unas palabras el técnico de Asturiano, el técnico del equipo que se llevó la victoria, Matías Balviares. Ahí vino corriendo porque estamos esperándolo. Y vamos a ver qué dice, cuánta gente hay, porque 150 personas, hoy Y- llegamos, metimos... no sé cuánta... 150 personas, ¿no? Ahí viene Mati, un saludo. Felicitaciones por el ¿Cómo partido. ¿Qué, Mati? ¿Estamos en vivo todavía? Sí, estamos en vivo. ¿Hay cámara? Hay cámara. Toma, este es el micrófono. Igual, ahí estoy. Simplemente agradecerles a ustedes. Quería agradecerles a ustedes, quería agradecerle al gato, que hoy no le tocó estar, pero bueno, el otro día subí una historia reconociendo todo lo que hacen y las ganas que le meten y lo que nosotros, cómo nos forjamos siempre con la gente del club, con los nuestros, ¿sí? Así que quería agradecerles, por eso le dije después del partido quiero hablar. Y le queríamos dedicar este triunfo al profe, que no está pasando un buen momento, entonces le queríamos mandar un saludo a él, a la señora, y dedicarle este triunfo. Era eso solo. Gracias.